Mercedes, la del encanto, donde el recuerdo. En esta ciudad de Villa Mercedes, San Luis, todos los días caminamos entre cientos de personas. Compartimos el mismo sol, caminamos por las mismas veredas, el mismo asfalto, compartimos el mismo viento. El sol pega tanto en las casas de los techos, en las casas de billetes, en las casas de chapa de los barrios, de los techos de los barrios. Nos cruzamos con cientos de personas en la parada de un colectivo, en un supermercado chino, en una panadería. Compartimos muchas cosas, compartimos nuestra ciudad y respiramos el mismo aire. También nos cruza el mismo viento. Y sin embargo, muy pocas veces nos detenemos a mirar realmente quiénes caminan junto a nosotros. Porque antes de conocer una historia, muchas veces ya aprendimos una etiqueta. Aprendimos a reconocer colores de piel, formas de vestir, maneras de hablar, barrios, profesiones, religiones, ideas políticas o condiciones económicas. Y casi sin advertirlo comenzamos a clasificar. Como si una vida pudiera resumirse en una palabra, como si una persona pudiera entrar dentro de una categoría. Quizás allí comienza una de las preguntas más profundas de la antropología. No quiénes son los otros, sino cómo aprendimos a construirlos. Este trabajo nace de esa inquietud. No busca señalar culpables ni ofrecer respuestas cerradas. Busca detener la mirada, escuchar un poco más despacio y preguntarse cómo se producen en la vida cotidiana esas fronteras invisibles que separan a nosotros y a los otros. Porque quizás esas fronteras, esos muros que separamos y que nos separan, están hechas de palabras, de prejuicios que de alguna manera hemos construido. Vive en la nostalgia, llevo antiguas horas de mi infancia, con la añoranza de aquellos años. Muchas veces la antropología intentó comprender lo que a ellos, lo que resultaba extraño, lo que no conocía, lo que les resultaba raro. Y para intentar comprender, su método era viajar lejos, investigar comunidades lejanas. Pero quizás el extraño, el otro, para conocerlo y comprenderlo no hace falta irse muy lejos. Quizás esté caminando nuestra misma vereda. La alteridad no es un dato natural. Las sociedades construyen permanentemente imágenes sobre quienes consideran diferente. En ese proceso aparecen categorías, clasificaciones y formas de nombrar que permiten distinguir entre un nosotros y un ellos. La diferencia, entonces, no es solamente una característica de las personas, también es una manera de mirarlas. Durante la conquista de América, el encuentro entre europeos e indígenas no fue simplemente el contacto entre culturas distintas, fue también el comienzo de una forma de interpretar al otro, de asignarle un lugar, de decidir si debía ser reconocido, dominado o negado. La modernidad europea se construyó muchas veces ocultando o subordinando a quienes no encajaban en su propia imagen del mundo. El otro no era reconocido como sujeto pleno, sino incorporado desde una mirada que lo definía y hablaba por él.
Estas reflexiones siguen interpelándonos, estos conceptos, estos conocimientos. Quizás no sean parte del pasado, quizás el otro, al que se nombra, al que se domina, también existe. Para definir identidades, a veces se definen diferencias y se identifican diferencias. Las diferencias existen. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? La añoranza de aquellos años cuando crecía con el tiempo apresurado, ilusionado. Si anduviéramos por las plazas de nuestro querido Villa Mercedes, tal vez no conoceríamos a nadie, tal vez veríamos simplemente personas, pero no andamos, no caminamos con la mirada vacía. Andamos siempre con la mochila cargada de sentidos, de palabras, de historias, de huellas, de prejuicios. La raza no funciona como una realidad biológica, funciona como un signo, es decir, como una marca a la que las sociedades le atribuyen determinados significados. No discriminamos un color, discriminamos aquello que creemos que ese color representa. No discriminamos una tonada, discriminamos la historia que imaginamos detrás de esa manera de hablar. No discriminamos un barrio, discriminamos las imágenes que aprendimos a asociar con ese barrio. Una gorra, una dirección, una forma de vestir, una religión, un modo de hablar, todo puede transformarse en signo. Y cuando el signo reemplaza a la persona, la historia desaparece. Queda solamente la etiqueta. La ciencia, la genética, ha demostrado que no existen razas. No hay genes que dividan en diferentes especies humanas. Y si no hay razas biológicas, hay algo que sí nos diferencia, sin embargo. Aunque las razas no existan biológicamente, siguen existiendo socialmente, porque siguen organizando miradas, sospechas, privilegios, desconfianzas y desigualdades. Quizás el problema nunca estuvo en los cuerpos, sino en las miradas, en los sentidos que hemos aprendido a darle a ellos. La discriminación no aparece siempre en los grandes hechos de la historia. A veces, y muchas veces, aparece en las cosas cotidianas, en las cosas simples de la vida. En una conversación, en una mirada, en un apodo, en un chiste, en una broma, en las palabras que elegimos al nombrar al otro. Cuando decimos marrón, negro, villero, chorro, narigón, progre, cuca,
santurrón, conservador, bolita. Cada una de esas palabras parece describir una persona, pero muchas veces hace exactamente lo contrario. La reemplaza. Ya no vemos una historia, vemos una categoría. Ya no escuchamos una experiencia, escuchamos un prejuicio. Y entonces ocurre algo curioso. Todos decimos rechazar la discriminación, pero todos heredamos maneras de clasificar. La antropología nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto las categorías con las que pensamos fueron realmente elegidas por nosotros? ¿Y cuántas simplemente las aprendimos? A veces creemos comprender al pueblo, pero nunca compartimos su mesa. Nunca caminamos sus calles, nunca vivimos sus incertidumbres. Otras veces creemos comprender a quien piensa distinto, pero antes de escucharlo, ya lo encerramos dentro de una etiqueta. La antropología propone exactamente el movimiento contrario. Antes de opinar, comprender. Antes de clasificar, escuchar. Antes de responder, preguntar. Las personas no habitan solamente mundos materiales, también habitamos universos simbólicos, lenguajes, costumbres, rituales, relatos, memorias. La antropología no solo estudia las cosas que hacemos los seres humanos, sino también trata de comprender qué significa lo que hacemos. Ya habíamos hablado de la descripción densa, no quedarse en la superficie, no conformarse con el primer vistazo, buscar las tramas de sentido que sostienen la vida social. Quizás allí aparezca una de las enseñanzas más profundas de esta materia. Comprender no significa estar de acuerdo. Comprender tampoco significa justificar. Comprender significa aceptar que ninguna persona puede reducirse a una etiqueta, que detrás de cada gesto existe una historia, detrás de cada práctica una experiencia, detrás de cada diferencia una manera de habitar el mundo. Y quizás allí la antropología deja de ser solamente una materia universitaria y empieza a ser una manera de mirar el mundo. Muchas veces creemos que la discriminación se produce de manera individual, pero la antropología
nos hace mirar, pensar de que no es solamente relaciones de odio individual, sino también relaciones de poder. Relaciones que se construyen, se heredan, se enseñan y se reproducen. Y luego se naturalizan. Así, determinadas diferencias físicas, culturales o sociales dejan de verse como historias particulares y comienzan a interpretarse como si fueran condiciones naturales. La pobreza parece un destino, el color de piel parece explicar las capacidades de cada uno, el barrio parece definir a las personas. La desigualdad deja de verse como una construcción histórica y comienza a presentarse como algo inevitable. Allí el poder encuentra una de sus formas más eficaces. No necesita imponerse todos los días por la fuerza. Alcanza porque aprendamos a mirar el mundo como si siempre hubiera sido así. Y quizás ese sea uno de los mayores desafíos de la antropología y de nuestra ciudad. Desnaturalizar. Preguntarse quién nombró esas diferencias, quién obtuvo beneficio de ellas y quiénes quedaron del otro lado de esas fronteras. Porque cuando una sociedad empieza a naturalizar esas desigualdades, deja de preguntarse cómo y por qué fueron construidas. Vamos a hablar un poco de los derechos humanos y los derechos culturales. Los derechos humanos le pertenecen a todas las personas por el solo hecho de ser humanos, de ser personas. Y los derechos culturales pertenecen a los pueblos por el derecho a seguir cultivando sus esencias, sus costumbres, su lenguaje, sus saberes, sus memorias. Esta distinción nos obliga a pensar un problema que sigue abierto: cómo construir principios comunes para toda la humanidad sin borrar las diferencias que hacen única a cada cultura. Los derechos humanos representan una conquista imprescindible, pero la antropología también nos invita a preguntarnos quiénes participaron en la construcción de esos principios universales. ¿Qué voces fueron escuchadas? ¿Cuáles quedaron en las márgenes? ¿Quiénes pudieron nombrar el mundo? Y sobre todo, ¿quiénes todavía siguen luchando por ser reconocidos desde sus propias palabras? Comprender la diversidad cultural no significa aceptar cualquier práctica sin reflexión. Significa reconocer que ninguna cultura puede ser reducida al silencio, que detrás de cada lengua hay una manera de comprender el tiempo. Detrás de cada tradición, una memoria colectiva. Detrás de cada derecho, de cada canción, de cada lugar, hay una historia que merece ser contada y que merece que la sigamos cantando.
La riqueza de la humanidad no está en que seamos todos iguales. Está en la posibilidad de que habiten en este mundo diferentes maneras de pensar, de creer, de ser, de andar y de caminar. La experiencia colonial dejó dos emociones profundamente instaladas en nuestras sociedades: el miedo y el odio. Porque cuando el miedo ocupa el centro de nuestras relaciones, la diferencia deja de ser una posibilidad de encuentro y comienza a vivirse como una amenaza. Pero hay una esperanza realista, no ingenua, no romántica. Una esperanza que reconoce los conflictos, las desigualdades y las heridas históricas, pero que apuesta a construir vínculos donde la diferencia no sea un sinónimo de inferioridad. Un pluriverso, un mundo donde no exista una forma legítima del ser humano, donde muchas voces puedan convivir sin que una de ellas necesite borrar a las demás. Quizás allí la antropología deje de ser solamente una disciplina académica y se convierta en una ética de la escucha. Una manera de habitar este mundo sin convertir cada diferencia en una frontera. Cuando comenzamos este trabajo, este recorrido, pensamos que solamente íbamos a hablar de discriminación, pero la antropología nos llevó a preguntas y a dudas aún más profundas, donde empezamos a comprender que detrás de toda exclusión hay un prejuicio, detrás de cada prejuicio hay una mirada, del racismo hay un signo, y que detrás y antes de cada etiqueta hay una historia, hay un relato. Hay una forma de nombrar. Comprendimos que las diferencias nunca fueron el verdadero problema. Las diferencias hicieron posible la historia de la humanidad, distintas lenguas, distintas memorias, distintas maneras de creer, de amar, de trabajar, de celebrar, de llorar, de habitar un mismo suelo. Lo que convierte esas diferencias en dolor no es su existencia, es nuestra decisión de transformarlas en jerarquías, en estigmas, en fronteras. Mientras caminábamos entre estas calles de Villa Mercedes, entendimos que una ciudad nunca está hecha solamente de ladrillos, veredas o plazas. Una ciudad está hecha de las huellas de las voces que todavía resuenan con la tierra, de los oficios silenciosos que sostienen la vida sin aparecer en los diarios, de los chicos que juegan en la esquina, de los que abren un comercio de mamita, de quienes vuelven cansados después de una jornada de trabajo, de quienes rezan, de quienes cantan, de quienes esperan, y también de todas esas historias que pasan cada día a nuestro lado sin que nos detengamos a escucharlas. Después de recorrer estas calles, comprendimos que una ciudad nunca es solamente un lugar donde vivimos, es también el espejo de la manera en que aprendimos a mirarnos unos a otros, en sus plazas, en sus barrios, en sus escuelas, en sus iglesias, en sus kioscos, de sus veredas. No solo transcurre la vida cotidiana, también se ponen en juego nuestras formas de nombrar, de reconocer, de incluir y de excluir. Quizás por eso el desafío no consista en construir una ciudad donde todos pensemos igual. Quizás consista en construir una ciudad donde las diferencias no se conviertan en desigualdades, donde la diversidad deje de despertar sospechas,
donde ninguna historia sea reducida a un prejuicio, porque las fronteras más difíciles de derribar no son las que dividen países. Las fronteras más difíciles de derribar, estos muros, no son esas, sino quizás las que armamos todos los días con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestras bromas, con nuestras formas de excluir al otro. Quizás la antropología nos haya regalado mucho más que conceptos. Nos haya enseñado a demorarnos, a detenernos, a escuchar, a descubrir que ninguna vida cabe por completo dentro de una etiqueta, que cada persona es mucho más extensa que el nombre con que otros intentan definirlo, que toda existencia guarda un paisaje que solo se revela cuando alguien decide dejar de juzgar para empezar a comprender. Quizás por eso una ciudad nunca termina de construirse con cemento, se construye todos los días en la manera en que nos miramos, en la hospitalidad que ofrecemos a quien llega, en el lugar que hacemos para quien piensa distinto, en la dignidad con la que reconocemos a quien la historia dejó demasiadas veces al margen. Y entonces comprendemos que la pregunta nunca fue solamente ¿quiénes son los otros? La verdadera pregunta es otra. ¿Qué clase de mirada elegimos para mirar al otro? Y quizás haya otra pregunta. Si todos fuimos y somos el otro de otro, ¿qué mirada, de qué manera sobrellevamos estas diferencias sin perder nuestras identidades, para que no se levanten más muros ni fronteras y en esta ciudad podamos volver a encontrarnos? Mercedes, la del encanto, donde el recuerdo vive en la nostalgia, y evoca antiguas horas de mi infancia, con la añoranza de aquellos años, cuando crecía con el tiempo apresurado, ilusionado, mi viejo sueño de cantor. Villa Mercedes, el regresado, aquel cariño fiel de mis hermanos, mis padres, mis amigos que han quedado como abrazados, aquellas calles donde tonadas y cogollos se encendían o amanecía bajo la sombra de un parral. Traigo el sabor de la ausencia, trenzado en el duro rodar hacia el fin del camino, trasnochado, peregrino, vuelvo al nido, que una mañana dije adiós Villa Mercedes, vuelvo contigo.